Muy bien, y así vamos cerrando el tercer encuentro, ¿sí? Nos queda bastante material para hablar y trabajar, para cerrar con lo relacionado con las noticias y los medios de comunicación. Vamos a hablar de fake news, posverdad o mentira emotiva. Tanto una como otra tienen algo de veracidad en el relato, esa porción de verdad que te engancha y te hace creer que el resto del contenido es cierto también, ¿no? Tenemos que hablar, si hablamos de verdad, de posverdad, tenemos que hablar de ética de la comunicación, ¿sí? Vivimos en una época de comunicación de masas a una escala jamás antes conocida, con ayudas técnicas que sobrepasan la ciencia ficción, del pasado por lo menos. El hombre bombardea las mentes, los sentimientos y la voluntad de sus semejantes de una forma tan sutil y efectiva que resulta aterradora, ¿sí? Quería extrapolar este fragmento que me resultó muy interesante compartir con ustedes. Y en este contexto, el derecho a informarse. El derecho a informarse que requiere la posibilidad de acceder directamente a las fuentes, ¿sí? No de que nos hayan filtrado esa información, la libertad de creación y edición de datos informativos, así como el derecho a recibirlos, y la difusión de informaciones y opiniones. Todos tenemos derecho a opinar, ¿sí? Perdón. Es muy importante tener en cuenta la privacidad de las personas, un valor que importa, en forma paralela al desarrollo de los derechos y libertades individuales. La libertad de expresión se basa en la dignidad de la persona y en la exigencia del sistema político democrático. Ya van a ver por qué tomé nota de esto y se lo quería transmitir. Para hablar de posverdad, antes deberíamos definir la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad rara vez es pura y nunca es sencilla, dice Oscar Wilde, ¿no? De hecho, no hay una definición verdadera de verdad, ya que esta es subjetiva, cambia dependiendo de quién se la digamos, ya, de quién se la digamos o cómo se lo digamos, ¿sí? Ahí generamos, si yo digo, bueno, sí, pero estoy sugiriendo que todo lo que viene después es dudoso, o que yo sé que es dudoso, y yo soy el dueño de esa verdad, ¿sí? Bueno, siempre tratando de convencer a la otra persona de que mi verdad debe ser su verdad, ¿no? Entonces, hasta que no podamos definir, y no hay una definición de verdad, es muy subjetivo también hablar de posverdad, ¿sí? Eh, con esto también podría decir que estoy de acuerdo con la frase de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, ya que a partir de su hecho, de un hecho de cada uno crea su interpretación y es su propia verdad, su propio hecho visto desde su punto de vista, ¿no? Hasta el siglo XV, por ejemplo, la verdad absoluta era que la Tierra era plana, en concordancia nuevamente con Nietzsche, que sentencia que la verdad es la mentira más efectiva, mentir bien es creíble, ¿no? ¿Acaso no vuelve a cuestionarse hoy en día la redondez de la Tierra? Mentir bien es creíble. ¿Qué me da autoridad? ¿Qué me legitima? ¿Qué me hace dueño o por lo menos ser una persona que está más cercana de la verdad que otras personas? ¿Quién soy? ¿Mi currículum? ¿Mi experiencia? Ah, no, lo dijo el profesor Ciprián, que es bibliotecario mucho tiempo antes de que me reciba yo. ¿Sí? O porque yo fui alumno de tal profesora o de tal profesor del 182, le doy más crédito a él que a lo que yo pueda vivir en mi experiencia de bibliotecario escolar o de una biblioteca popular o una biblioteca especializada. ¿Sí? Fulano estudió tal cosa, trabajó de tal otra, etc. Él debe saber cuál es la verdad. En realidad, la distancia subjetiva de cada individuo con respecto a un hecho define su distancia con la supuesta verdad. O sea, mientras yo más alejado estoy y más filtro tengo de esa verdad o de esa supuesta verdad, más va a ser mi duda, ¿sí? La duda en realidad que es el origen de la filosofía, ¿no? Es uno de los orígenes de la filosofía, es la duda. Si no partimos de una duda, si tenemos certezas, ¿para qué vamos a buscar la verdad? ¿No? Cuando me piden opinión, porque supuestamente yo entiendo de tal tema, hablo desde la experiencia, desde mi conocimiento previo que construí desde mi propio punto de vista. Y yo digo, yo creo que, bla, 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 prejuzgando. Pregunta, ¿está mal prejuzgar? No, porque es inevitable prejuzgar, porque todos prejuzgamos, porque todos hacemos un juicio previo, prejuzgamos sobre alguien o sobre algo, porque es una construcción que hace nuestro razonamiento
en base a los conocimientos previos que tenemos, prejuzgamos, ¿sí? Yo, de acuerdo a cómo una persona está vestida, estoy prejuzgando. Es inevitable. Que la discrimine o no la discrimine es otra cosa, ¿sí? Pero yo estoy juzgando que esa persona tiene cierto origen, por su color de piel, un montón de cosas que no da por ahí para desarrollar acá, pero uno prejuzga sin querer. No está mal prejuzgar. Lo que está mal es tener malas intenciones al prejuzgar. ¿Se entiende? Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Yo por eso tengo siempre un punteo porque sé que me voy por las ramas. Bueno, digo, cuando yo digo creo que, bla, 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 estoy hablando de creencia, no de conocimiento, ¿sí? Incluso el conocimiento que poseo lo asimilo desde los sentidos, esos que nos mienten cotidianamente y a los cuales nosotros le creemos, ¿no? Nuestros propios sentidos. Un caso simple podría ser el caso de los colores, ¿sí? Que es una percepción, o sea, nosotros un 80% de lo que percibimos, de entre los 5 sentidos, un 80% es la vista, ¿sí? Cuando alguien pierde la vista, agudiza mucho más el oído. Pero bueno, no digamos de alguien que perdió la vista. Vamos a un ejemplo más sencillo. El estacionamiento medido en San Miguel. La gente que es de San Miguel o que pasa por San Miguel verá los cordones pintados de verde o de amarillo. De un verde bastante claro y de un amarillo razonable. ¿Un daltónico distingue esa diferencia? ¿Es culpable por estacionar donde no debe e infringir la norma si es daltónico? Fíjense qué sencillo ejemplo, pero qué complejo, ¿no? ¿Por qué no pintar de dos colores completamente antagónicos? En lugar de pintarlo de colores que a la percepción de otro ojo, que no es el ojo común, ¿sí? Puede darnos tanto margen de error o un sí o un no para permitirnos, por ejemplo, estacionar un vehículo, ¿sí? Otro ejemplo, nosotros reconocemos el blanco recién comparándolo al gris más tenue, si no ese gris más tenue podría pasar tranquilamente por un blanco. Cuando vemos una pared mucho más blanca o una hoja blanca y la comparamos con otro blanco, nos damos cuenta que es un poquito más oscuro, un poquito más claro y es más blanco o menos blanco. ¿Sabían que ese color blanco que conocemos, los esquimales lo dividen en 18 blancos distintos? Porque su percepción es otra, ¿sí? Por eso no hay un solo científico que te hable de verdad absoluta. La ciencia habla de hipótesis hasta que ésta es refutada, ¿sí? Podríamos volver al caso de la teoría heliocéntrica, ¿no? Y la teoría geocéntrica. Y la Tierra que es plana o no es plana, ¿no? La ciencia habla de hipótesis hasta que la hipótesis es refutada, ¿no? Por eso habla de probabilidades, de estudios, de análisis. Un estudio en la universidad de tal dijo tal cosa, pero no hay universalidad en eso, ¿sí? Todo depende mucho de nuestro punto de vista, de dónde nos paramos para observar la situación. Por ejemplo, ¿dónde pensamos el futuro y dónde ubicamos el pasado? Fíjense que es otro caso muy sencillo y muy nuestro, muy de estas latitudes. No digo muy argentino, pero muy de este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, si yo les pregunto a ustedes dónde ubican el futuro y dónde ubican el pasado, me van a decir, el pasado está atrás y el futuro está adelante, ¿no? De hecho, hay frases, adelante, a triunfar, avancemos, ¿no? Ninguna frase de autoestima o de autoayuda o de apoyo te dice retrocedamos. Todos te dicen avancemos, vamos hacia adelante, adelante está el futuro y atrás está el pasado. Sin embargo, y les voy a contar un caso puntual porque es un caso visible, Evo Morales, expresidente de Bolivia, es aymara. Aymara es una nación originaria de Bolivia, ¿no? Es un pueblo originario de Bolivia, un pueblo originario, ¿no? Para los aymaras, el futuro está atrás y el pasado está adelante. Porque el futuro está atrás porque no lo vemos, porque no lo conocemos, y el pasado está adelante porque vamos viendo y aprendiendo de esas experiencias. ¿A dónde quiero llegar? Si ustedes ven algún discurso, digo por eso un personaje reconocible como es Evo Morales en los medios, ¿no? Si ustedes ven cuando Evo Morales da un discurso, van a ver que él hace así con la mano, ¿sí? Porque nuestra tierra, porque el futuro, porque nuestro país avanza y hace hacia atrás, no hace hacia adelante, no hace como nosotros hacemos, sino hace hacia atrás.
porque su futuro está atrás. ¿Sí? Fíjense qué diferente tipo de concepción de un montón de cosas, ¿no? Vamos a otro ejemplo conocido. La única verdad es la realidad, ¿no? Es un pensamiento que nace con Aristóteles y que Perón luego lo utiliza en sus discursos. Al cuestionarnos la verdad, también nos estamos cuestionando la realidad. Digo, si la única verdad es la realidad y decimos que no hay verdades, que hay hechos, mejor dicho, que no hay hechos, que hay interpretaciones de esos hechos, entonces tampoco hay una única verdad, y si no hay una única verdad tampoco hay una única realidad, ¿no? Estamos cuestionando a Aristóteles y a Perón, chicos. Adjudicado también al peronismo, otra frase que tengo acá: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Algo así, ¿no? La frase es un clásico del discurso político, ¿no? Res non verba. Decían ya en la antigua Roma, hechos no palabras. Pero no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces, hechos no palabras. Si los hechos no existen, si existen las interpretaciones, las palabras son también tan relativas como la verdad y como la realidad, ¿no? Toda esta introducción para llevarlos a un video que la verdad es que el video es un poco, es un documento de creo que dura 16 minutos, es un poco crudo. Voy a linkearlo en el aula virtual, en enlaces web, pero no lo voy a compartir acá. La verdad que si lo quieren ver, ustedes lo pueden ver. Está en ustedes, si lo quieren ver o no lo quieren ver, porque la verdad que es muy triste, es muy lamentable, ¿no? Estoy hablando de la posverdad, ¿no? Vamos al caso de Solange Gravenheimer, ¿sí? Que por ahí es tan conocido como el caso Solange o el caso Lucía Fren, ¿no? Eran dos amigas que vivían en un departamento de Vicente López. En 2007, un hecho vergonzoso sucedió en torno al femicidio de Solange Gravenheimer, ¿sí? Una escena de crimen donde se inspeccionó poco y nada, 3 datas de muerte distintas e hipótesis que no se investigaron. La opinión pública puso énfasis en la actitud de la posible asesina simplemente porque parecía no reaccionar como todos pretendían que reaccione ante la muerte de su amiga y compañera. Ya entonces no hablábamos de posverdad, pero estábamos ante un hecho de la posverdad, ¿no? Bueno, les dejo el link en el aula virtual, en el enlace web para que lo vean, pero bueno, es un caso muy triste de una amiga que salió a la mañana a trabajar y cuando volvió, no volvió a la casa, sino que vivían juntas, ¿no? Dos chicas, vamos a pasarlo en limpio, dos chicas que vivían juntas, dos amigas. A la noche se iban a encontrar en la casa de la prima de una de ellas y una fue, la otra no fue, volvió a la casa y descubrió que habló con el novio porque le llamó la atención, se preocupó, habló con el novio de la chica porque la chica no contestaba los mensajes o los llamados, y cuando entraron la encontraron muerta. El tema es que por mal manejo de la investigación, no sé qué, todo terminó en que la hipótesis mayor de asesinato, fue un asesinato evidentemente, ¿no? Porque las circunstancias lo muestran, pero todo indicaba que fue la amiga y no se pudo explicar nunca por qué, porque no hubo problemas, no hubo peleas. Cuestión que esa chica fue estigmatizada, sea o no la asesina, porque yo tampoco puedo probar que sea o no la asesina, pero fue estigmatizada, ¿no? Y fue un caso de posverdad muy interesante porque los medios lo manejaron mal, la policía, los equipos de investigación lo manejaron mal y la chica, que finalmente fue absuelta por falta de pruebas, justamente. Porque había indicios, pero no había pruebas de que la podía haber matado ella. Bueno, nada, si ven el video van a ver que hay diferentes horarios de muerte. Un horario calculado por unos peritos decía que murió antes de las 7 de la mañana y la chica salió a trabajar a las 7, ¿sí? Su amiga. Otros decían que murió a las 10 de la mañana, entonces supuestamente la chica se fue a trabajar y ya estaba con vida. Por eso, al manejar mal los indicios y no llegar a cuestiones probatorias profundas o definitivas, ocurrió esto de que todo se encaminó hacia el asesinato de su mejor amiga. Pues empezaron a decir cosas, ¿no? Pero bueno, como hacen los medios. Bueno, simplemente esto, ¿no? Con respecto a la fake news, muchas veces son noticias, mensajes que reenviamos desde nuestros propios dispositivos, enlaces en línea, mails, fotos intervenidas, etc. Les dejo algunos consejos para detectarlas, ¿no? Es común que se hagan desde páginas web apócrifas,
que parecen medios de comunicación reales, pero no lo son, son parecidos. También a través de imágenes intervenidas o adulteradas que difundimos, y nosotros las difundimos con total liviandad, ¿no? Porque nos llega, y bueno, ya lo hemos hablado en otros encuentros. Un ejemplo de fake news, un ejemplo conocido por ustedes, pero quizá no lo sabían, es, tengo la fotocopia, ¿no? Es esta imagen de San Martín, no sé dónde la ven bien, ¿sí? Esta imagen de San Martín, que más seguramente todos la conocen, es una imagen utilizada en manuales para ilustrar la ida de nuestro prócer a vivir a Francia, ¿sí? Porque está en un puerto. San Martín nunca pudo haber estado así de viejo, porque San Martín se fue a los 45 o 46 años de edad a vivir a Francia con su hija, después de la muerte de su mujer aquí en Buenos Aires, ¿sí? Es un caso de fake news, porque lo utilizan para ilustrar un hecho que no fue, ¿sí? Sirve a modo ilustrativo, pero no es una imagen real, más allá de que es un cuadro famoso, ¿no? Es un óleo de Delmiro Lescano Ceballos, donde lo muestra a un anciano San Martín, San Martín de su ancianidad, paseando por el muelle del puerto, lo veo a color, paseando por el muelle del puerto de Boulogne-sur-Mer, Francia, con su hija Mercedes y con su yerno Mariano Valcarce. Pero bueno, este cuadro fue pintado mucho más a los 70 y pico, 72 años creo que tenía San Martín cuando pintaron ese cuadro, mucho más cercano a su muerte que al momento en que se fue de nuestra patria a vivir a Francia, a Boulogne-sur-Mer. Vamos a las sugerencias para detectar noticias falsas en las redes sociales. Esto también lo tienen en el módulo. Bueno, desconfíen de los titulares. A menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos en mayúscula con signos de exclamación. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que resulten inverosímiles, lo más probable es que sean falsas. Examinar la URL, ¿sí? Una URL falsa o que copia una real puede indicar que se trata de una noticia falsa. Muchos de los sitios web de noticias falsas imitan fuentes de noticias auténticas haciendo pequeños cambios en la URL. Puedes ir a un sitio para comparar la URL con las fuentes oficiales, por ejemplo, Crónica TV y crónicahd.com o .com.ar, ¿sí? Es un caso que podría ocurrir acá en Argentina, en nuestro canal de Noticias Crónica. Otra sugerencia es investiguen la fuente de la noticia, asegúrense de que la historia provenga de una fuente de confianza y que cuente con buena reputación para su veracidad, ¿no? Citar la fuente es fundamental. Si la historia procede de una organización desconocida, consulte la sección Información de su sitio web para conocer más detalles, ¿sí? Inventan asociaciones de defensa de tal cosa y nunca sabemos si son 5 personas o si es una institución a nivel nacional, a nivel internacional. Presten atención al formato. Muchos sitios de noticias falsas tienen falta de ortografía o un diseño extraño. Quizá detectan cualquiera de estos indicios y bueno, se dan cuenta que la noticia es falsa, ¿no? Prestan atención a las fotos. Las noticias falsas suelen contener imágenes o videos manipulados. En ocasiones la foto puede ser auténtica, como el caso que decíamos recién de San Martín, del cuadro de San Martín, pero haber sido sacada de contexto. Pueden hacer una búsqueda de la imagen para verificar su procedencia, que es un poco lo que hice yo, ¿no? Para informarme un poquito más y transmitirles a ustedes esa información. Revisen las fechas, ¿sí? Las noticias falsas pueden tener una cronología sin sentido o incluir fechas que han sido adulteradas, puede ser una imagen vieja o de otro lugar, ¿sí? De otro país, de otras latitudes. Verifiquen los hechos. Verificar las fuentes del autor para confirmar que son exactas. Si no se aportan pruebas o se confía en expertos cuya identidad no se menciona, es posible que la noticia sea falsa, ¿no? Dicen, expertos de la universidad de tal lado dicen que el coronavirus, no sabemos quiénes son esos expertos, esos supuestos expertos, ¿no? Consulten otras noticias. Si ninguna otra fuente de noticias informa de la misma historia, es posible que sea falsa. Si en cambio varias de las fuentes en las que confías informan de ella, es más probable que sea cierta. ¿La historia es una broma? A veces es difícil diferenciar noticias falsas del humor o de la sátira, ¿no? Comprueben si la fuente de la noticia es conocida por sus parodias, o si los detalles y el tono de la historia sugieren que ésta sea escrito en clave de humor.
Y finalmente, algunas historias son falsas de forma intencionada, ¿no? Mantengan una actitud crítica cuando lean una historia y compartan solo las noticias que piensen que son creíbles. Hasta acá los contenidos sobre posverdad y fake news. Por supuesto, hay mucho material y habrá mucho más. Los dejo hacer sus propias experiencias, ¿no? En búsqueda de información. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima. Nos vemos en la realidad y no en la virtualidad. Un fuerte abrazo para todos y todas.